Muy buenas tardes, queridos hermanos. Dios les bendiga en esta tarde. Hoy día estamos con la cuarta sesión del libro Cómo cambia la gente. Y es un hermoso libro. Hoy día vamos a tener una tremenda, digamos, lección donde vamos a estar participando. Quiero darle la más bienvenida a cada uno de ustedes que hoy día están participando a través de este medio. Y solo decirles nomás que en este sentido el Señor de una u otra manera nos va a impactar porque Él con cada uno de nosotros trabaja y, y como Él trabaja de una manera maravillosa, nos va también a hablar a través de este estudio. Así que vamos a orar, vamos a pedir en esta hora que el Señor nos dirija para que todo lo que digamos y hagamos sea para la honra y gloria del Señor. Así que oremos al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias, honor y gloria a ti, sabiendo que tú eres nuestro Dios. Quiero pedirte que tú abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón a lo que nos quieres enseñar. Y por sobre todas las cosas, ayúdanos, Señor, a poner la mirada siempre en ti. Señor, ayuda a trabajar en nuestras propias vidas, en nuestros propios caracteres, en nuestra propia forma de reaccionar, Señor, frente a las situaciones que nos molestan, situaciones que a veces nos incomodan. Señor, permítenos que, Señor, nos vayas mostrando a través de este estudio el crecimiento como hijos tuyos y como discípulos tuyos. Te pedimos una bendición especial para cada uno de mis hermanos que hoy día están escuchando también por las redes sociales, por YouTube y también, Señor, por este medio. Padre, la honra y la gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que un gusto de tenerle con ustedes, mi hermano, y compartir este hermoso estudio, como decía anteriormente, y saber que el Señor de una u otra manera eh, nos puede sorprender. Así que estamos en este estudio de cómo cambia la gente, y es un hermoso estudio donde el Señor nos va a permitir, como decía yo, mirarnos un poco. Y la lección de hoy día es la vida, cómo Dios la ve, el cambio, cómo Dios lo hace. Ese hoy día la lección está centrada en ese sentido. Cómo Dios la ve y el cambio que Dios hace en nosotros. Así que un poco para recordar las lecciones pasadas, qué es lo que hemos estado mirando, y me gustaría un poco que viésemos lo que hemos estado viendo en las lecciones pasadas. Miren, en la lección primera vimos que dónde está nuestra esperanza, en el futuro, en dónde está realmente la esperanza, en el ahora, en el futuro, tenemos una seguridad totalmente cierta. Y la lección primera nos enseñaba que esa esperanza es la que nos permite llegar al cambio. Si no tenemos esperanza, nunca cambiamos, nunca tendremos la necesidad de cambiar porque no tenemos esperanza. Por lo tanto, caemos como el dicho, como dice, eh, si nací chicharra, voy a morir cantando, como algunos dicen. Pero cuando sabemos que tenemos una esperanza viva, entonces sí podemos cambiar y podemos seguir en la senda del Señor. También en la lección 2 vimos que necesitamos un redentor y que este redentor es el que nos ha unido a Él y que el cambio no es, digamos, por mis propias fuerzas, sino que Él es el que produce el cambio en nosotros. Él provee no solamente los recursos para el cambio, sino que también nos entrega a sí mismo. O sea, Jesús se entregó a sí mismo en nosotros. Y y la tercera lección que vimos en estos días tiene que ver con el cambio. ¿Ah? Y que este cambio, en el fondo, tiene que ver con no solamente con mi propio esfuerzo, no solamente con las cosas que yo creo que están bien, sino con lo que Dios está haciendo en nosotros, de una u otra manera. Así que este contexto maravilloso que Dios nos pone en la comunidad de fe, donde Dios está haciendo este cambio tremendamente hermoso. Por eso que tenemos que tener en cuenta que los cambios de una persona vienen a través del Señor, ¿ya? Y hoy día vamos a tener esta lección que cómo Dios nos está cambiando.
Por lo tanto, quiero que podamos mirar un poco que en este cambio, eh, Dios tiene que trabajar en nosotros. Y hay una pregunta muy buena ahí. ¿Cómo puede el cuadro grande, la visión amplia, en el fondo este cuadro grande de tu vida, si pone a mirar tu vida como un cuadro así, pon tu vida en la pared así como un tremendo cuadro. Y en este cuadro, ¿cómo puede reflejarte? ¿Cómo puede ayudarte a entender y responder a la gracia de Dios mientras Él trabaja a través de los detalles de tu vida? Entonces me gustaría que en esta lección tuvieras ahí el cuadro de tu vida y puedas mirar cómo Dios está trabajando a través de los medios de gracia en los detalles de tu vida. Y este cuadro grande, para que tengamos una visión más panorámica, en el fondo, algunas veces, yo quiero hacerte esta pregunta, ¿algunas veces te has sentido perdido en medio de tu propio mundo? ¿Te has sentido perdido alguna vez? Yo sí, en alguna vez creo haberme sentido profundamente perdido. Y, y es tremendamente desesperanzador cuando uno se comienza a ver de esta forma. Seguramente sabes mucho sobre ti mismo, Dios y otras cosas, pero no estás seguro de cómo relacionar todo esto que sabes en tu vida. No sabes por qué hay luchas en tu diario vivir. A veces luchas con tu matrimonio, tienes problemas en tu matrimonio, a veces siendo cristiano tienes lucha con, no sé, con tu trabajo, tienes lucha con tus hijos, a veces tus hijos se han vuelto tu adversario y no entendemos por qué nos pasa este tipo de cosas. Estas son las, digamos, experiencias que podemos poner en el cuadro grande para poder ver realmente en qué Dios está trabajando en nuestra área. Piensa de esta manera, si estás perdido en medio de la ciudad, esta grande, ¿qué necesitas? Estarías tentado a decir que necesitas dirección específica y detallada del web. Entonces necesitamos un web de nuestra vida para poder que ella nos diga dónde ubicarnos y en qué lugar estamos y en dónde queremos llegar. Pero en realidad necesitas más que el web. ¿Ah? Si todo lo que recibes fuera instrucciones particulares hacia un destino, te perderás otra vez después de que hayas seguido las instrucciones. ¿Cuántas veces ustedes, no sé si los que manejamos, hemos puesto el web y vamos a una dirección y terminamos en otra? Y a pesar que seguimos todas las indicaciones de este aparatito, dobla a la derecha, continúa a la izquierda, sigue en la próxima esquina, dobla y al final terminas igual perdiéndote. Entonces, lo que realmente necesitas en una vista de arriba de la ciudad entera implementada y que está en tu cerebro. Ahí está el cuadro grande. ¿Ah? Entonces siempre sabrás dónde estás y dónde tienes que ir. Cuando tienes una mirada mucho más amplia, tú puedes saber dónde quieres ir y dónde estás en este momento. Cuando lees la palabra del Señor, no siempre tienes una vista panorámica de toda la vida. Las Sagradas Escrituras pueden parecerte una colección desordenada de historias, poemas, enseñanzas. Cuando leemos la Biblia, a veces, muchos dicen, no entiendo esto, no entiendo esto de aquí, porque nos parecen historia, poema, enseñanza, órdenes, mandamientos. Sin embargo, cuando la examinamos con cuidado, la Biblia provee los elementos esenciales que cada uno de los cuadros completos de la vida como Dios la ve y el cambio como Dios lo hace. Si nosotros empezamos a mirar, Dios está trabajando en la vida de las personas, en la humanidad, en la historia. Hoy día Dios no está lejano. Hoy día que estamos en cuarentena coronavirus, Dios no está lejano, Dios está trabajando, Dios está ahí, Dios quiere producir cambios en este tiempo. La pregunta es,
yo estoy entendiendo estos cambios que Dios quiere hacer. Entonces, estoy ahí en este cuadro. Entonces, esta We lección have te presentará 4 elementos que la Biblia the repetidamente service and on incluye en el Sundays proceso de they have cambio like que a Dios... study. During the in- week they study the Bible. Entonces, eh, la Biblia te produce ese cambio, te lleva a ese cambio. Y quiero mostrarte esos cambios a través de estas 4 cosas. ¿Cómo la Biblia nos da este cuadro? Primero, aunque este cuadro grande de Dios, somos los primeros en decir que la Biblia no explica el modelo de instrucción en un pasaje específico, mejor dicho, elementos diferentes de un modelo son tejidos por muchos pasajes en la Escritura. Entonces tenemos que viajar a través de la Escritura y conocer lo que Dios está haciendo. Entonces, lo primero que quiero ir es al cuadro grande, ¿ya? El cuadro grande. Y el cuadro grande son, vamos a ir viendo que este cuadro grande, este dibujito aquí, y voy a explicar este dibujito antes de hablar de él. Este es como nuestra vida, ¿ya? El calor, las situaciones que vivimos a diariamente, el mundo actual, ¿ya? Ahí estamos, el calor es tu situación actual, es tu circunstancia. ¿Con qué luchas hoy día? Eh, a veces está luchando con la depresión. ¿Por qué está luchando con la depresión? A veces está luchando con el tema de la economía. ¿Por qué? La espina, en este arbolito que está acá, la espina acá, son cómo reaccionas, qué quieres y crees. Las respuestas que damos frente al calor, cómo reaccionamos frente al calor, a las situaciones que se nos genera en la vida, cómo reaccionamos. Negativamente, cómo Dios quiere que reaccionemos. La cruz es Dios, ¿ah? Y lo que Él dice a través de Cristo, ¿ah? O lo que Él hace a través de Cristo. Entonces, acá abajo tenemos la cruz y es a donde tenemos que ir en todas las circunstancias de la vida. Y el fruto, ¿cuál es la respuesta que refleja un corazón transformador por Dios? ¿Ah? ¿Cuál es el corazón? ¿Cuál es la respuesta que refleja un corazón transformador por Dios? Buscar a Dios en arrepentimiento y fe es responder con amor. Entonces, aquí está el cristiano que debiera responder frente a las circunstancias, frente al calor, a las situaciones difíciles del diario vivir. Yo debiera responder de esta forma, pero no puedo responder de esta forma si yo no paso por la cruz. Yo debo pasar por la cruz. Si yo me salto en la cruz, entonces mi respuesta van a ser como el cuadro de acá, con espinas y negativamente. ¿Ah? Aquí es donde Dios te quiere llevar en el fondo. Y el calor, bueno, situaciones de las personas, el verdadero mundo, con todas sus dificultades, bendiciones, tentaciones y atracciones. No sé con qué luchas hoy día, no sé cuáles son tus tentaciones, no sé cuáles son eh, tus situaciones difíciles, no sé cuál es el sentido de la honestidad con que hoy día te enfrentas a la vida. No la sé, solo Dios la sabe, pero lo que tienes que saber que Dios está trabajando contigo, de una u otra manera, Dios está trabajando. Y de la forma en que Dios está trabajando es maravillosa, es tremendamente maravillosa porque nos permite conocerle a Él, pero saber que Él también nos conoce a nosotros. Entonces, la situación, el calor de este arbolito, aquí arriba, son las situaciones actuales. ¿Con qué luchas? ¿Cuáles son tus real situaciones conflictivas hoy día? Hoy día estamos con el tema del coronavirus. Nuestra vida se quedó estancada, pero hay algunos que luchan, como decía Jaime en su comentario del WhatsApp, estoy luchando con los pescaditos, porque los pescaditos si no les pongo atención se mueren.
pero tú ¿con qué luchas diariamente? ¿Cuáles son tus preocupaciones? Quiero que mires un poco quiero que mires este mapa, este cuadro grande, con tu relación matrimonial. ¿Cómo está tu relación matrimonial? El dinero, el trabajo, los hijos. Y las espinas, este arbolito espinoso que vemos aquí, este tremendamente espinoso que está acá, son las reacciones de las personas al calor que no están enraizados ni con el foco de Dios. Estas personas que reaccionan con espinas son personas que no tienen su mirada puesta en Dios. Esto involucra un comportamiento que muchas veces deja mucho que desear frente a situaciones. El corazón que motiva ese comportamiento y sus consecuencias, lamentablemente, eh, a veces terminamos tirando espina e hiriendo a otras personas. Y a veces herimos a los que más queremos. Ojo con eso, porque nuestras reacciones, nuestra forma de reaccionar muchas veces dañamos a quienes más queremos. Por lo tanto, la cruz, que está, digamos, en este cuadro acá abajito, tiene que ver con la presencia de Dios, con toda su gloria y el amor redentor de Cristo. Él nos consuela, Él nos lleva a la pureza y el poder para cambiar. Él nos da el camino. Recuerden que Jesús fue el perfecto hombre y no fue perfecto hombre porque en el fondo usó sus poderes aquí en la tierra. No, Él vivió como hombre, luchó con la tentación, luchó con situaciones conflictivas, luchó con conflictos con personas, lidió con toda la Biblia dice que fue tentado en todo. Pero él como hombre superó cada una de estas obstáculos y nos enseñó el camino. Por eso que nosotros debemos mirar hacia la cruz, mirar hacia Cristo, mirar hacia la presencia de Dios que muestra la gloria del Redentor y que Él, frente a las circunstancias difíciles, siempre pone consuelo, esperanza para poder cambiar. Tu genio, ¿cómo está tu genio este tiempo? Ahí encerrado, luchando, queriendo salir, no sé. El fruto es la respuesta nueva de las personas a las situaciones y consecuencias del poder redentor de Dios, obrando en el corazón renovado por la gracia y las consecuencias que siguen. Este es como un cristiano debiera reaccionar frente al calor, frente a las situaciones difíciles, en forma positiva y no negativa, sino que nuestro comportamiento traiga frutos de arrepentimiento, un árbol frondoso, hermoso, con frutos apetitosos. Entonces, eh, quiero un poco aquí detenerme y que podamos participar en este sentido y me gustaría un poco saber cómo, cómo estás tú, cuál es tu lucha, cuál es tu preocupación. Así que si hay alguien que quiere abrir su micrófono, puede hacerlo en esta hora. ¿Sí? ¿Hay alguien que quiera compartir? ¿Cuáles son tus luchas? ¿Cuál es la visión grande del panorama de tu vida? Leamos un poquito el ejemplo de Jeremías 17, del verso 5 en adelante, y también Corintios. Y me gustaría que pudiéramos leer ahí Jeremías 17, del 5 al 10. Ahí vamos a ver un buen ejemplo. Y voy a pedir que alguien me ayude a leer. ¿Quién podría leer este texto bíblico de Jeremías y también de Primera de Corintios 10?
17, 5 al 10. ¿Ya? Léelo nomás, Cristian. ¿Vale? Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Eh, por mientras quedémonos ahí en Jeremías y Escritura, vamos a ver el, digamos, el tiempo de las dificultades. Mira, la experiencia era de Israel en el desierto, las diferentes situaciones que el pueblo estaba viviendo y las dificultades propias de vivir en el desierto, como la comida, el contexto de la gente, la batalla, la crítica, el liderazgo, ese era el calor. Cuando Jeremías está hablando de esta palabra, está en un contexto realmente muy, muy complicado, cómo la gente lo estaba viviendo. Y las espinas eran la idolatría, fiestas desenfrenadas y paganas, inmoralidades sexuales, quejas, murmuraciones, tentaciones, y todo iba en contra de Dios. Había un mal comportamiento. Y la consecuencia es que el Señor, de una u otra manera, va a poner juicio. Me gustaría que pudiéramos leer Corintios 10, del 1 al 14. ¿Alguien que lo puede leer? Ya. Yo, pastor, ¿Ya? 1 Corintios 10, del 1 al 14, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestro Padre, todos estuvieron bajo las nubes y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a juzgar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os es sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no
que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Amén. En el primer pasaje, Jeremías, ahí vemos en el fondo este ejemplo muy bueno del pasaje de Jeremías. Miramos esta imagen principal en el versículo 8. ¿Cuál era el calor? Esta descripción de un mundo caído, donde realmente el pueblo se había apartado de las cosas del Señor, estaban lejos del Señor. Y en el versículo 6 de Jeremías, la imagen del arbusto con la espina, ahí lo podemos ver claramente, cómo reaccionaban, estaban en el desierto y representaba, se habían alejado de Dios. Eh, y era una referencia clara a una desobediencia, pero Dios dice que Él, Él puede limpiar este pueblo, y ahí claramente vemos cómo al volverse a Dios, al volverse al Señor, podían nuevamente ser restaurados y poder ser, dar, digamos, como frutos dignos de arrepentimiento. Y en 1 Corintios la imagen es un poco parecida. Si uno mira 1 Corintios y un poco lo que tenía acá, es que la experiencia, lo que está hablando Pablo aquí es recordando la experiencia del pueblo de Israel en el desierto, cómo ellos vivieron y las diferentes incomodidades y dificultades propias de vivir en el desierto. Quizás la comida no era abundante, era justa, la misma comida todos los días, el descontento de la gente, la batalla, la crítica al liderazgo, etc. O sea, siempre había algo que de una u otra manera el liderazgo de Moisés tenía que lidiar. ¿Y cómo reaccionaron ellos? Las espinas, ellos se volvieron, en vez de volverse a Dios, se volvieron a la idolatría, a las fiestas desenfrenadas y paganas, inmoralidades sexuales, quejas, murmuraciones y tentaciones directas contra el Señor. O sea, un mal comportamiento. ¿Cuáles fueron las consecuencias? En el versículo 5 dice que 5, 9 y 10, si tú lees ahí en 1 Corintios, el versículo 5, 9 y 10, hay juicio. Mira el versículo 5, dice, eh, dice, pero la mayoría de ellos no agradó a Dios y por eso se quedaron tendidos en el desierto. Versículo 9, segunda parte, dice de esta forma, eh, algunos de ellos lo hicieron y murieron por causa de la serpiente, recordando este evento de cuando la serpiente lo atacaron en el desierto. Y en el versículo 10, la segunda parte, dice también exactamente lo mismo. Y perecieron, dice, y a manos del destructor. Ahí vemos las consecuencias de haberse vuelto a la idolatría. Las raíces negativas, este árbol en vez de estar este árbol frondoso, este árbol acá, eh, estas raíces negativas, estas espinas, cómo reaccionaron en volverse a la idolatría, las raíces negativas nos llevan a este cuadro, eh, digamos, de una raíz detrás de los corintios e Israel en el desierto fue la codicia y la idolatría. Y aquí, ojo con esto, el calor, y aquí yo me detengo un poquito, el calor es la situación que tú estás viviendo. Y frente a esta situación, ¿cómo reaccionas? Tú puedes decir, no, yo reacciono mal con mi señora porque ella, en el fondo, eh, no sé, no hizo, no hizo bien la comida, ya, un ejemplo. Pero el tema no es el tema de la comida en sí. El tema es que tu corazón, como es inclinado al pecado, reaccionas negativamente. A veces no tenemos que mirar las situaciones que nos están afectando, sino mirar nuestro corazón. Entonces, a veces, entonces, ahí voy a ver quién está aquí. ¿Quién está aquí hablando? Ya lo mutearon ya, José. Ya, perfecto.
Entonces, las raíces negativas son, digamos, la codicia, la idolatría del pueblo de Dios, como reaccionó en aquellas circunstancias. Es decir, deseaban más las cosas malas y fijaban su corazón en las cosas malas más que en Dios. El tema es cómo reaccionas tú, cuál es la raíz negativa, y esa es la que tienes que tener cuidado frente a situaciones. Por ejemplo, me ha tocado ver problemas en algunas parejas que dicen, no, yo ya no quiero nada más con él y, y me quiero divorciar. El tema es, ¿por qué? Me dice, no, porque realmente perdí el amor. Este es un ejemplo. Perdí el amor. Pero realmente la persona pierde el amor o el problema, la raíz de fondo, lo que está guardado en el corazón, es que hay una ambición y una idolatría hacia buscar algo que te aleja del amor que Dios te dio a través de tu esposa o esposo. Siempre tenemos que buscar el fondo de por qué reaccionamos. ¿Por qué me enojo? Porque mis hijos no me hacen caso. Y me enojo y los reto y reacciono de mala manera con ellos. ¿Por qué reacciono de esta manera? Es simplemente porque a veces nuestro corazón, como pecadores, no miramos que lo que me hizo enojar en el fondo fue mi propio pecado, más que la reacción o el comportamiento de mi hijo. Y la forma en que yo reacciono frente a las situaciones no son las mejores. A veces cuando yo estoy enojado con mi esposo o mi esposa, y con justa razón puedo a veces estar molesto por una situación, pero la forma que reacciono de tirar la espina y lanzar palabrotas o decir palabras hirientes refleja lo que hay en el corazón. Yo puedo tener dificultades con mi esposa o mi esposo, pero tengo que tener la capacidad de poder sentarme y conversarlas como lo debiera hacer un cristiano maduro en el Señor, mostrando los frutos del Espíritu y no las raíces de amargura que pueden haber en el corazón. A veces arrastramos raíces de amargura por años, infelicidades por años. Hay gente que a veces arrastra raíces de amargura, pero por mucho tiempo y no pueden ser sanadas. El tema es, ¿por qué? Porque no la han pasado por la cruz de Cristo y siguen arrastrando esas cosas y frente a situaciones reaccionan de mala manera. Es porque no han pasado, tienen raíces negativas. La presencia, la cruz de Cristo es la presencia y el poder de Dios con ellos. Es alimento de vida espiritual que solo Cristo la da al que busca. Por eso Cristo le dijo a la mujer samaritana, si tú supieras quién soy yo, yo te estoy pidiendo aquí que me des un vaso de agua para beber, pero si tú supieras quién soy yo, pedirías que yo te diera agua de beber y nunca más tendrías sed. Entonces, la forma en que debemos relacionarnos frente al calor o a las situaciones difíciles de la vida es llevar las cosas a la cruz de Cristo. Si nosotros no la llevamos a Cristo, si nosotros no la entregamos a la cruz de Cristo, cargamos con la mochila de raíces de amargura. Y vaya que hay mujeres y hombres que cargan con raíces de amargura. Por eso que reaccionan negativamente y por eso que son orgullosos y por eso que a veces eh, tienen este pecado del orgullo, pero súper marcado en sus corazones. Y cuando alguien les dice algo, ¡guau!, reaccionan como un puercoespín, se engrifan y se enojan. ¿Qué me vienen a decir a mí? Yo, frente a estas situaciones, y lamentablemente no reaccionamos de buena manera. Entonces, ojo iglesia, tienes que aprender a visualizar cuál es la raíz de las situaciones. ¿Por qué mi hijo se comporta de esa manera? Tú sabes que hay, digamos, la buena crianza de los hijos dicen que las guaguas solo lloran porque tienen necesidades que no están satisfechas. Una guaguita llora porque tiene hambre o porque está sucia.
pero si tiene sus necesidades satisfechas, debiera estar tranquila y descansando o jugando o disfrutando del ambiente que se le ha creado en su cuna. Pero un bebé que está insatisfecho y que sus necesidades no han sido satisfechas, va a llorar y patalear. A veces nosotros, como cristianos, somos como bebés con hambre o sucios y que reaccionamos de mala manera y lo único que hacemos es llorar. Y tenemos que ver cuál es la raíz, por qué somos orgullosos, por qué caemos en depresión constantemente. Hay personas que caen en depresión muy rápidamente. Hay personas que luchan con el carácter cuando conducen o cuando, no sé, están lidiando con situaciones laborales. ¿Cómo reacciona frente a la vida? El fruto es mantenerse firmes a la tentación, sabiendo que Dios no nos dará ninguna tentación más grande de la que podemos soportar. Eso decía el verso 13. Mira, y es maravilloso y quiero leértelo porque es tremendamente esperanzador. A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de la que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Por eso que nosotros frente a una situación difícil tenemos que abstraernos y mirar el cuadro completo de esta situación. Dios me da la prueba, pero también Dios me da la salida. Y eso tenemos que aprenderlo, hermanos. Hay muchos cristianos que se centran en la dificultad y no, de esto no, y aquí no voy a salir, no, esto es lo último ya. No, tienes que aprender a que Dios te da la prueba, pero te da también la salida. Debemos ser activos contra el pecado, abrazar a Cristo, ¿ah? Examinar tu corazón humildemente y decir, realmente este tiempo no lo estoy dedicando a Dios. Por ejemplo, este tiempo de cuarentena, ¿realmente estás dedicándolo al Señor? Cuando pones ahí en el grupo de chat de la iglesia, sí, vamos a orar por ti, frente a una situación que te están presentando, ¿realmente inclinas tus rodillas y oras al Señor? ¿O simplemente es un dedito para arriba? ¿Ah? Porque a veces simplemente lo único que hacemos es dedito para arriba y nada más que eso. Y eso es tremendamente peligroso, porque caemos en en un sentido de que, ¿cómo expresarlo? En un sentido de indolencia frente a las situaciones que muchas veces te están presentando. Cuidado. Esta puede ser una de las tantas veces. La raíz positiva del arbolito acá, este arbolito de la raíz positiva, es en el fondo enfocarse en Cristo. ¿Ah? El cumplimiento de los tiempos. Dios tiene los tiempos marcados. Este tiempo de cuarentena va a pasar si que Cristo no viene antes. ¿Ah? Y tenemos que estar tranquilos. Iglesia, estate tranquila, confiada en el Señor. No te desesperes, iglesia. Ánimo y aliento, ¿ah? Para la vida de hoy. Jesús le dijo a sus discípulos en el Sermón del Monte, no se preocupen de la bebida, de la comida, ni del mañana. Preocúpense del vivir el hoy, pero viviéndolo en el reino, buscando el reino de Dios y su justicia. Eso nos falta, iglesia. Eso te falta. Y a veces el cuadro completo de tu vida, a veces te quedas aquí, cargando raíces de amargura y no llevándolas a la cruz de Cristo. Cuando hay situaciones difíciles que tienes que lidiar, ponla, tráela a los pies de Cristo, para que así pueda haber frutos dignos de arrepentimiento en tu vida. La vida, como Dios la ve, digamos, en cambio, como Dios lo hace. Aquí, digamos, me gustaría anotar estos pasajes y a lo mejor si estás ahí con 2 o 3 personas más puedas leer estos pasajes, 2 Corintios
1, versículo del 1 al 12, y usa este dibujito, no sé si lo puedes copiar ahí, con Paint se puede copiar, en el computador pones input Paint y ahí lo puedes copiar. Y si lo puedes copiar, trabaja, digamos, este cuadrito. Hay algunos que hicieron este curso y tienen este libro con ustedes. Vuelvan a leerlo, es bueno. Y trabajen, ahí tienen dos opciones. Pueden trabajar Gálatas 5, versículo 6 al 18, o la segunda opción es Santiago, del 3 al 4. Y ya, ahí está. Sácale un pantallazo y mándale al grupo. Gracias. Y después de hacer todo esto, aplicar el modelo a algunas de las circunstancias personales. Ahora, después de que haces leer el texto, ves lo que está pasando ahí, aplícala a tu propia vida. Y bueno, eso. No sé si me gustaría que si hay alguien que tiene algún comentario y todo, pueda abrirlo en esta hora y si quiere compartir con qué estás lidiando o qué te pareció también esta clase. ¿Sí? ¿No hay comentarios? A lo mejor, Diego, a lo mejor podríamos despedirnos de YouTube y dejarlo solamente ahora con los que están acá porque ya terminamos el curso. Dale gracias a los hermanos que están en YouTube y dejamos el día de hoy, pero para los que están en YouTube, decirles, revisa cuáles son las circunstancias que luchas diariamente y cómo reaccionas frente a estas situaciones. Así que bendiciones para los de YouTube, Dios les bendiga. Y me gustaría quedarme con los que están acá. ¿Cómo,